Espacio Holístico Despertar Espiritual con Ángela y Jesús Velázquez. Un espacio de reflexión y desarrollo humano. Jesús Velázquez, un coach financiero experimentado, y Ángela Rivera, terapeuta holística, comparten su experiencia y unen sus saberes para ayudarte a crecer y mejorar día a día. Escúchalos todos los viernes a las 10 de la mañana en Om Radio. Bueno, muy buenos días a todos. Espero que esté correcta la conexión, ya que estamos transmitiendo el día de hoy, conexión remota. Déjenme checar que todo esté correcto en la transmisión, porque la verdad no había hecho la transmisión de esta manera y no creo que vaya a haber ningún problema de que no se escuche, no se vea bien. Ok, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que va a ser el don de la magia. ¿Eres una bruja? Este tema, obviamente es para conocer nosotros sobre si tenemos precisamente este don, esta habilidad mágica, porque todos poseemos capacidades, digamos que psíquicas, capacidades que no entran dentro de lo común de nuestros sentidos físicos, pero que aún así pues podemos todos aprender a desarrollar, o incluso hay personas a las que llamamos brujas, que son las personas que ya por naturaleza traen estos dones despiertos o desarrollados. Vamos a iniciar ya en un momento con el tema. Nada más déjenme aquí checar. Ok, creo que hubo un problema con la imagen en la transmisión, pero parece que ya podemos continuar. Ok, este tema que es tan interesante, que nos puede ayudar si nosotros nos interesa todas estas cuestiones de desarrollar nuestras habilidades psíquicas, ya sea la intuición, los sueños premonitorios o cualquier tipo de habilidad psíquica que ya sea que nosotros tengamos desarrollada o tengamos así como en estado latente y no sepamos por qué. Pues de todo esto es de lo que vamos precisamente a platicar el día de hoy. Para empezar vamos a tratar lo que es la definición de la palabra bruja. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Porque es una palabra
que pues generalmente es muy malinterpretada, hay mucha ignorancia realmente en torno a lo que significa esta palabra. Entonces, esta palabra, en su definición, digamos que más sencilla, bruja significa mujer sabia. Antiguamente, las brujas eran las mujeres, generalmente también había hombres que se podían, digamos que catalogar en esta definición, pero las brujas eran las mujeres que tenían el conocimiento que no tenía la mayoría de las personas. Este conocimiento era acerca tanto de herbolaria, medicinal, tanto de cómo ayudar a las mujeres durante el parto, cómo sanar con la energía, cómo sanar con los cristales, que tenían también lo que es el conocimiento, digamos que de más allá del velo de este mundo, de cómo accesar y traer más conocimiento de otras dimensiones, y que pues era algo que hasta cierto punto de la historia fue bien visto, fue algo respetado, fueron personas a las que se acudía para pedir ayuda en sanación, en cuestiones de energía, en cuestiones de si, por ejemplo, que los niños tenían alguna situación como lo llaman el espanto, y todas estas cuestiones, o para sanar el mal de ojo, en lo que son, digamos que curanderos tradicionales, ya más recientemente. Pero hubo una época en esa historia, en toda esa historia, que todo esto fue, digamos que se empezó a tergiversar, sobre todo cuando llegó la religión católica a cada lugar en donde iba, digamos que tratando de establecerse. Y entonces fue cuando la palabra bruja empezó a tener un significado totalmente distorsionado, más bien el significado real se empezó a perder, se empezó a distorsionar incluso la imagen de lo que era una bruja como una persona, pues obviamente con habilidades un poco diferentes a los demás, no porque sea una persona diferente, sino porque digamos que ese velo que cubre estas habilidades en las brujas está, digamos, se quita ese velo. ¿Y cómo es que se quita ese velo? Pues ello ocurre durante el transcurso de muchas vidas. Las brujas generalmente son almas viejas o almas antiguas que ya han trabajado con estas habilidades, despertar todas estas habilidades, con el conocimiento sobre las hierbas, sobre las piedras, sobre todas estas cuestiones que han, digamos que, obtenido el conocimiento acumulado y trabajado internamente en su alma, y vida tras vida traen este conocimiento para seguirlo trabajando, para seguir ayudando a las personas de su entorno, etcétera. Y bueno, en este sentido, la palabra bruja, que significa esa mujer sabia con este conocimiento y que ya había trabajado durante muchas vidas pasadas, por llamarlo de alguna forma, vidas anteriores, con todas estas habilidades, por ello es que ya las trae despiertas de nacimiento. Ya había trabajado con todos estos conocimientos, únicamente los tiene que, digamos que, volver a recordarlos. Entonces, todo este cúmulo de conocimiento y de habilidades es porque ya están trabajados en esa alma de esa persona a la que llamamos bruja, o en su caso brujo, ya está, digamos que trabajado desde vidas anteriores. No quiere decir que simplemente sea así y no le costó ningún trabajo. Es un trabajo de muchas vidas pasadas. Y bueno, cuando escuchamos la palabra bruja, generalmente por desconocimiento no, pues no aterrizamos en el real significado, pero muchas personas actualmente, sobre todo actualmente que ya hay mucha más apertura en todos estos temas,
pues tienen como muchas veces la curiosidad o la intuición, tal vez, de que son personas que pueden tener algo que ver con todo esto. Es precisamente el título de nuestro programa de hoy, El don de la magia. ¿Eres una bruja o en su caso un brujo? ¿Cómo podemos nosotros saber si nosotros traemos ya precisamente conocimientos de vidas pasadas que simplemente tengamos que recuperar? ¿Cómo podemos saber si las habilidades que tal vez tenemos latentes o de hecho completamente ya despiertas, tienen que ver con esta situación de ser una bruja o un brujo, de traer ya este don de nacimiento? Muchas veces no es por herencia, digamos, de sangre, sino que es más bien por un trabajo de nuestra propia alma a través de varias vidas. Otras veces traemos ambas situaciones, digamos que traemos lo que es este conocimiento y habilidades ya desde vidas pasadas, y aparte de esto, nacemos en círculos familiares en los cuales existen estas mismas habilidades para ayudarnos a desarrollarlas. Pero también se puede llegar a dar el caso, y es también común, que nosotros tengamos ya estos conocimientos y habilidades trabajados de vidas anteriores y que en nuestra vida actual, nuestra familia no tenga absolutamente nada que ver con eso, incluso hasta lo vean mal, como si fuera algo raro, negativo, etcétera. Y es ahí cuando se nos dificulta más a nosotros realmente, pues saber si tenemos algo que ver con todo este camino o no, saber encontrar nuestro camino personal en el sentido de la magia y de cómo desarrollar más o equilibrar estas habilidades, porque muchas veces podemos tenerlas completamente despiertas, pero no saberlas controlar, no saber cómo guiarlas o ocuparlas realmente de una forma que nos ayuden en lugar de afectarnos. Entonces, pues es importante que nosotros sepamos ciertas, digamos que lineamientos, o se podrían llamar señales, ciertas características que nosotros podemos presentar como una guía para saber si nosotros ya tenemos todo esto trabajado desde vidas anteriores, para que simplemente ya teniendo esa certeza podamos nosotros enfocarnos en esta vida presente a recuperar todo ese conocimiento, a recuperar todo ese conocimiento, que simplemente es precisamente lo que la palabra dice, recuperarlo o recordarlo, porque ya lo tenemos de vidas anteriores, solamente es volver a él. Por eso muchas veces cuando una bruja, un brujo, que ya ha trabajado todo esto y ya digamos que una parte de sí sabe cuál es su camino, muchas veces cuando nosotros empezamos a buscar acerca de este tipo de temas, a estudiar sobre herbolaria, sobre cristales, sobre todas estas cuestiones, muchas veces sentimos como si hubiéramos llegado a casa, encontrado algo que ya sabíamos, pero no sabemos cómo es que ya lo sabíamos. Simplemente es como si lo recordáramos, digamos que de una forma tan, tan antigua, de una forma tan, pues, que en realidad no es la mente física la que lo recuerda, sino que es nuestra alma, nuestra propia alma, no algo mental, sino algo mucho más profundo. ¿Cómo podemos nosotros saber si tenemos todas estas, digamos que, características de ser un brujo o una bruja? Es importante aclarar que cuando nosotros hablamos de brujo o bruja, no estamos siempre hablando de una persona que siga determinada religión. En este caso, por ejemplo, hay varios tipos de brujas o brujos, que serían los brujos y brujas Wicca. En este caso, sí estamos obviamente hablando tanto de una religión como de un camino espiritual.
Entonces, pero no es, digamos que la única definición. No siempre que alguien nos mencione un brujo o bruja se va a estar refiriendo a alguien que sigue el sendero de la Wicca. Puede tratarse simplemente de una bruja blanca, es decir, la magia no tiene color, pero si nosotros nos enfocamos hacia el uso positivo de la energía, estaríamos hablando de magia blanca. Una persona que se enfoca al uso de la energía para cuestiones que son dañinas para otra persona, que incluso le pueden llegar a hacer daño a sí mismo, a su entorno, etcétera, como lo que llamamos generalmente magia negra, entonces entra dentro de esa categoría como una bruja negra. Si nosotros hablamos, por ejemplo, existen también lo que son las brujas tradicionales o curanderas, por ejemplo, las curanderas mexicanas tradicionales, muchas veces ellas a sí mismas no se llaman brujas, pero si sabían manejar la energía o si saben manejar la energía, si tienen ciertos conocimientos que el común de las personas no tienen o no manejan esos conocimientos o esas prácticas sobre sanación, sobre herbolaria, sobre cómo quitar el mal de ojo, las limpias, etcétera. Entonces, aunque ellas mismas muchas veces no se pongan dentro de esta definición, tienen ese don y tienen, digamos que esa aura energética de lo que es una bruja. Y bueno, vamos a empezar a explicar precisamente ya de lleno todo lo que son estas características y qué podemos nosotros hacer si sentimos que entramos dentro de todas estas características o la mayoría. No es, digamos que necesariamente que sean todas, pero en la mayor parte de casos, las personas que son brujos o brujas se identifican con muchas de estas características. La principal sería la intuición sobre ello. La intuición sobre ello quiere decir que nosotros, las brujas y los brujos, aun cuando hayamos nacido en una familia que no tenga nada que ver con estos temas, que incluso los vea extraños, que los vea mal, y todas estas situaciones, eh, hay una parte de nosotros que nos dice, digamos que nos resuena esa palabra, que al escuchar que alguien habla de una bruja, de un brujo, de magia, sentimos como que algo despierta dentro de nosotros y entonces nos empezamos a preguntar, bueno, tal vez nos fijamos, yo tengo ciertas habilidades psíquicas o tal vez no las tenemos aún despiertas porque muchas veces quedan adormecidas de una vida a otra, pero podemos despertarlas, pero empieza a haber esa cuestión por alguna razón que nosotros observamos en nosotros mismos y nos empezamos a preguntar, ¿yo tendré este don de la magia? ¿Podré ser una bruja? ¿Podré ser un brujo? ¿Cómo puedo saberlo? Para empezar, si tú te haces esa pregunta, por el motivo que sea, ya sea que tengas ciertas habilidades, que te pasen ciertas cosas, etcétera, o que te traiga simplemente todos estos temas, es una, digamos que la señal más clara y más fuerte para tú saberlo. Simplemente una persona que no es bruja, que no es brujo, que ni siquiera tiene nada que ver con todo este trabajo, con toda esta energía, nunca se va a preguntar si lo es. Si una persona se lo pregunta, aunque sea interiormente, o empieza a buscar información para saberlo, empieza a tratar de hablar con personas que saben sobre el tema, esta investigación es simplemente la llamada de la propia alma que nos quiere recordar lo que somos, recordar quiénes somos en nuestra esencia y en nuestra propia alma. Ese sería, digamos que la señal más clara. Algo dentro de ti te hace hacerte esa pregunta, te hace buscar información para saber si realmente puede ser este tu camino. Bueno, otra cuestión, esto de la intuición sobre esto lo llamamos el llamado o el despertar, porque precisamente es un llamado de nuestra alma y de nuestra esencia real para que nosotros nos reencontremos con esa verdad de lo que somos, de quiénes somos en realidad.
Aparte de esta señal que digamos que es una de las más claras e indicativas de que realmente tenemos el don de la magia, es la atracción por lo mágico y lo oculto. Esta atracción por lo mágico y lo oculto generalmente está presente en nosotros, ya sea desde pequeños, desde niños, que nosotros, por ejemplo, puede ser que de niños nos haya gustado mucho ver programas que tuvieran que ver con cosas mágicas. Obviamente a muchos niños pueden gustarle estos temas, precisamente porque son niños. Pero existe como que esa atracción que se mantiene a lo largo del tiempo. Puede empezar cuando éramos niños, que jugáramos a ser magos, que jugáramos a ser brujas, que hiciéramos juegos como si hiciéramos hechizos, etcétera. Y conforme va avanzando el tiempo, ya más grandes podemos empezar a buscar leer sobre estos temas, ya sea sobre el poder de los cristales, cómo sanar por medio de las manos, cómo usar las hierbas ya sea para sanación, lo que es la herbolaria medicinal, o en sus cualidades mágicas, la herbolaria mágica. Generalmente llegan a traer lo que es mucho las velas, encender velas o encender inciensos, ciertas músicas, por ejemplo, música de meditación, música celta. La música celta irlandesa tiene, digamos que, mucha carga en este sentido. No en todas las personas que sean brujos tiene que atraerles, pero a muchos de ellos sí, porque muchos brujos que estamos encarnados actualmente vivimos vidas anteriores, precisamente en zonas donde se asentó la cultura celta. Entonces, esa música es como un recordatorio y nos hace sentir bien. Y esto del gusto mágico no siempre tiene que caer en determinada categoría. Por ejemplo, nos pueden atraer temas sobre, no sé, sobre los ovnis, sobre las cuestiones paranormales, pero aún no estemos de lleno atraídos a lo que es la magia. Digamos que por algo se empieza, ¿no? Si nosotros nos empezamos a sentir atraídos por las cuestiones energéticas ocultas o digamos que para el común de las personas, cosas extrañas, cosas sobrenaturales, es digamos que una señal también muy importante que nos trata también de guiar a lo que nosotros debemos de seguir. Si nosotros nos interesan todos estos temas, no hay casualidades en este universo, en este mundo, en esta realidad, todo es por una razón. Entonces, si nosotros sentimos esta atracción, es conveniente que hagamos caso y aprendamos todo lo que podamos. Una vez que nosotros aprendemos y obtenemos información, digamos que de distintas fuentes, de distintas, por ejemplo, podemos aprender acerca de herbolaria, podemos aprender acerca de, pues, de los cristales, de magia herbal. Podemos aprender de muchos temas diferentes sin que ello implique que nos estemos estancando en uno solo. Una vez que nosotros conocemos y realmente aprendemos sobre todos esos temas, entonces, ya sabiendo cuál es nuestra naturaleza, nuestra esencia, entonces ya podemos elegir qué conocimiento o qué camino espiritual o mágico es más acorde para nosotros. Bueno, otra señal muy importante sería lo que es la percepción extrasensorial desarrollada, ya sea por medio de la clarividencia, que es cuando nosotros podemos ver eventos futuros, ya sea como visiones, como sueños, premoniciones; la clariaudiencia, que es cuando nosotros podemos escuchar cosas de otras dimensiones, de dimensiones paralelas del plano astral, etcétera. O también se da lo que es mucho la sensibilidad energética, la empatía. Cuando nosotros somos personas energéticamente muy sensibles, estamos en un ambiente determinado con varias personas y nos empezamos a sentir como que no queremos ya estar ahí porque inconscientemente o conscientemente no soportamos tanta energía que estamos absorbiendo todas las personas que están ahí. Por eso muchas veces los brujos y brujas suelen ser personas que no quiere decir que sean ermitaños, pero que no les gusta tanto, digamos, que estar entre un mar de gente,
precisamente por esta sensibilidad energética tan alta. Ya con el tiempo, una persona con esa sensibilidad energética y obviamente con el estudio y el aprendizaje ya más profundo, aprende cómo, digamos que proteger su propia energía para no absorber todas estas energías de las demás personas y que no le afecten. Pero al principio, cuando no sabemos realmente qué pasa con nosotros, esta es otra señal muy común. También en la cuestión de la percepción extrasensorial entra el tema de que, por ejemplo, nosotros veamos espíritus, escuchemos cosas, escuchemos ruidos, incluso se lleguen a ver lo que son espíritus elementales o los llamados fantasmas, que no son más que espíritus que ya están en otras dimensiones. Y en este caso hay muchas cuestiones muy fuertes que si la persona, eh, por no recordar precisamente cuál es su naturaleza y la naturaleza de ese propósito de tener ese don de la magia, muchas veces lo llegan a querer bloquear, a negar y realmente a mantenerlo bloqueado. Pero mantenerlo bloqueado realmente no va a servir de nada porque aunque nosotros no tengamos eso, si tenemos ese don de la magia es por una razón, no es nada más casualidad y nada más como, digamos que muy... Eh, pues nada más porque sí o para divertirnos con tener ciertas capacidades, no. Todo es por un motivo y obviamente si venimos aquí en esta época actual, muchas almas que en la antigüedad ya habíamos tenido este don de la magia, es por una razón muy fuerte y muy poderosa que es precisamente ayudarnos a nosotros mismos en nuestra evolución espiritual y ayudar a la humanidad en tanto esté en nuestras manos. Y bueno, me gustaría aquí leer algunos comentarios que tenemos para que chequemos sobre algunas preguntas que nos pueden estar haciendo. Nos dicen, también pueden tratar clarividencia. No entiendo bien si se refiere a tratar el tema de la clarividencia o a si es una de las señales. La clarividencia es una, digamos que, una de las características que pueden tener las personas que tienen el don de la magia. Y sobre la clarividencia como tema, sería también un tema muy interesante que claro que sí podemos estar tratando, digamos que más extensamente, en general lo que son las habilidades psíquicas también porque tenemos que saber si nosotros tenemos esto, ya sea si no lo tenemos despierto, cómo desarrollarlo, cómo podemos despertar esas habilidades en nosotros, o si ya las tenemos desarrolladas o despiertas, también es importante saber cómo equilibrarlas y cómo usarlas, digamos que para bien sin que nos controlen a nosotros. También nos dice Teresa Vergara, yo siento el llamado, pero en algunas actividades en las que he participado, como en un taller de herbolaria, en un ritual de ayahuasca, me dijeron que tengo un bloqueo muy fuerte. ¿Cómo puedo trabajar esto? Los bloqueos en el sentido de que, por ejemplo, nosotros traigamos un don y por alguna razón lo tengamos bloqueado, generalmente es por dos causas principales. La primera es un bloqueo generado en esta misma vida o un bloqueo que viene ya de vidas anteriores. Los bloqueos que son de esta misma vida es generalmente por creencias que nos han quedado, digamos, en nuestro subconsciente y nosotros sin quererlo las aceptamos. Estas creencias son, por ejemplo, si nuestra familia nos decía, es que ver cosas no sé, de otras dimensiones no está bien o no es real o todo esto del manejo de la energía y la magia es algo malo. Desde ahí nos empiezan con simples palabras a cerrar nuestras habilidades y a cerrar nuestros puntos energéticos para nosotros poderlas despertar. Y cuando viene de vidas anteriores, muchas veces puede ser que sea porque nosotros en alguna vida pasada hayamos sufrido por tener estas habilidades. Por ejemplo, las personas que hayan vivido en las épocas de las quemas de brujas, la Inquisición y todas estas cuestiones,
posiblemente fue un dolor tan grande que su propia alma las protegió y al pasar ya a otra eh, encarnación, les dejó precisamente como bloqueada toda esta situación energética en un intento de protección. Todo esto se puede trabajar de muchas maneras. Hay, digamos que, muchas maneras de trabajar tanto bloqueos de vidas de la vida presente como de vidas pasadas. Esto también lo vamos a platicar en un programa que hagamos, digamos, especial también para lo que son preguntas sobre este tema. Eh, Parece que se había trabado un poco la imagen. Creo que se había trabado un poco la imagen. No sé si ya se pueda ver bien. Ok. Bueno, creo que ya está bien la conexión. Entonces, precisamente como puede haber muchas dudas acerca de este tema, eh, como también me comentan aquí, que cómo pueden proteger su energía, nos dice Jazz Ramos, nos dice, yo soy muy sensible, ¿cómo puedo proteger mi energía? De una forma, digamos que sencilla, puede ser por medio de lo que es la visualización. La visualización de una burbuja de energía, ya sea de color blanco o de color dorado, pero esto es importante que lo hagamos de forma continua, ya sea diariamente o en los momentos en los que sintamos esta situación energética. Vamos a hacer un programa especial también para preguntas sobre todos estos temas y para que podamos resolver de una forma más profunda todas las dudas que puedan tener, ya sea de cómo quitar estos bloqueos o de cómo proteger su energía, de cómo, si ustedes ya tienen estas habilidades despiertas, cómo, digamos que controlarlas, cómo trabajarlas, y si no es así, entonces de cómo desarrollar estas habilidades o despertarlas. Eh, Algunos puntos más que nos faltan de tratar, porque son varios, ya nos queda no mucho tiempo de lo que es el programa, sería, además de esta percepción y los otros puntos que ya tratamos, sería el hambre por aprender. Literalmente no queremos dejar de aprender. Nos interesa ya sea leer y leer y leer libros. Muchas brujas son unas lectoras asiduas o lectores asiduos. No nos cansamos de leer de un tema, de otro tema, de todo lo que tiene que ver con la energía, con la magia, con temas afines a lo que es esto, a la sanación, o tomar cursos, ir a pláticas, todo lo que nos ayude a nutrir ese conocimiento es otra característica importante sobre esto, el hambre por el aprendizaje en todos estos temas, tanto de energía como de la magia. Otro sería el don de la sanación, ya sea por imposición de manos, la sanación emocional que puede estar, digamos que señalada o pues que esté, digamos que una señal muy frecuente es que la gente sin conocernos o conociéndonos poco, se acerquen a nosotros a pedirnos un consejo, se acerquen a nosotros a platicarnos sus problemas y pedirnos o digamos que inconscientemente intentar que nosotros les ayudemos. Porque la energía siente, la energía de estas personas siente que nosotros tenemos esa capacidad de ayudarlos en esa sanación, ya sea energética, ya sea física, emocional. Entonces, en este sentido, nosotros
Ok, parece que hay un poco de problema con la conexión, pero bueno, vamos a tratar los puntos que faltan y de todas formas vamos a hacer, como les comento, después un programa especial sobre todas estas dudas que ustedes puedan tener acerca de este tema y sobre ciertos puntos que es necesario también profundizar. Bueno. Este don de sanación que puede estar manifestada de muchas formas, generalmente nosotros somos conscientes de este don, pero no sabemos cómo controlarlo, al igual que sucede con las percepciones extrasensoriales, con si nosotros tenemos alguna premonición o visión del futuro. Generalmente al inicio no sabemos realmente cómo controlar todo esto o cómo usarlo, digamos que a favor y para bien. Otras cuestiones muy importantes es la fascinación por la luna, el fuego y las tormentas y en general el amor por la naturaleza y la fascinación hacia todo lo que es un evento natural. Em, en lo que es, digamos que el don de la magia, muchas brujas o brujos sienten una atracción inexplicable por la luna, por las velas, los inciensos, como les comentaba también por músicas de determinados tipos, por ejemplo la música celta o música también de tipo chamánico. El amor por la naturaleza y la unión con la naturaleza, el sentir esta conexión tan profunda también es otra señal importante que debemos de tomar en cuenta. Y otra muy importante también es la fe o la creencia en las hadas, los seres elementales y en general en el mundo espiritual. Esto es porque para muchas personas que no tienen, digamos, lo que es el don de la magia, que no han trabajado esto en vidas anteriores, eh, pueden llegar a ver esto pues como si fuera algo infantil, como si fuera algo difícil de creer o imposible, pero las personas que tienen este don de la magia generalmente lo ven con total seriedad, lo vemos con total seriedad, lo vemos como un mundo entero de forma real que está allí, aunque tal vez con nuestros ojos físicos no siempre lo podemos percibir, pero muchas veces incluso lo podemos llegar a percibir con nuestras capacidades precisamente extrasensoriales. Eh, Otras cuestiones es tener memorias de vidas pasadas, recordar vagamente con imágenes o simplemente sentir mucha atracción hacia determinada época o si, por ejemplo, la época de la Edad Media o sentir atracción cuando vemos películas que tienen que ver con el tema de la magia y con digamos que entornos de bosques, entornos en el que la magia era algo de día a día y que era algo, digamos que antes de que empezara toda la situación de distorsionarse el verdadero significado de lo que es la magia y la brujería. En este sentido también tenemos lo que es el poder de la palabra y la manifestación que puede estar en diversos grados, ya sea que apenas esté como reiniciándose o redespertando, o en un grado que hasta incluso puede llegar a espantar a la persona porque no sabe cómo controlar el don de manifestar sus deseos. Por ejemplo, le dice a una persona, o incluso sin decirle nada, ¿no? La hace enojar pero sin la intención de dañarla y al poco tiempo le va mal a esa persona, pero la otra persona se siente culpable porque no es algo que controle y no quería realmente hacer daño, simplemente no pudo controlar o no supo controlar esa energía. O el poder de la palabra, que es cuando nosotros decimos algo y ese algo ocurre en poco tiempo. Eh, Todas estas señales o estas características son comunes en las personas que tienen el don de la magia porque ya lo han trabajado desde muchas vidas anteriores. Son almas antiguas que regresan en esta época tanto tanto para recordarle todo este conocimiento y reivindicar este conocimiento de la magia y la brujería a las demás personas como para ayudar a sí mismas en su evolución y a las demás personas. Bueno, ya nos queda realmente poco tiempo
del programa, ya estamos prácticamente finalizando, pero pues obviamente este es un tema que da para mucho más, para abarcar, resolver muchas dudas que puede tener nuestra audiencia de una forma más profunda. Vamos a programar, esténse pendientes, vamos a programar un programa especialmente dedicado para hablar sobre las habilidades psíquicas, ya sea cómo desarrollarlas o cómo aprender a controlarlas, sobre cómo proteger nuestra energía, que era otra duda que nos comentaban, y en general sobre qué podemos nosotros hacer si nosotros sentimos o sabemos ya o tenemos la intuición de que podemos estar dentro de esta categoría que es de las personas que tienen el don de la magia, las brujas y los brujos. Y bueno, antes de terminar lo que es el programa, me gustaría hacerles 2 invitaciones muy especiales. Una es acerca de nuestra formación, tanto en línea como presencial en la ciudad de Puebla, en línea para cualquier parte del mundo y presencial en la ciudad de Puebla, para nuestra formación Wicca de 13 lunas mágicas. Esta formación, las inscripciones ya están abiertas y el cupo es limitado, por ello es que se pueden ustedes empezar a inscribir a partir de ya para apartar lo que es su lugar. Para la formación en línea se puede iniciar una vez que ustedes estén inscritos, y para la formación presencial vamos a iniciar en junio la formación presencial en la ciudad de Puebla. Cualquier información o si gustan más información o inscribirse, pueden enviar WhatsApp al 22 25 51 49 58. 22 25 51 49 58, WhatsApp para más información o para inscribirse. Y otra invitación que les queremos hacer es acerca de nuestro patrocinador Real Escuela de Puebla, que en este momento está con inscripciones abiertas tanto para cursos de inglés como para cursos de alemán. Es una escuela muy que está teniendo, digamos que mucha aceptación por su método, de una forma que no es tan pesada, que es fácil de entender. Entonces, si ustedes desean información sobre estos cursos que son presenciales en la ciudad de Puebla, de Real Escuela de Puebla, de inglés o de alemán, igual pueden enviar WhatsApp al 22 25 51 49 58. Yo les comparto la información personalmente, o al WhatsApp 22 ya olvidé el teléfono, pero de cualquier manera, si ustedes me envían WhatsApp a mí, yo les comparto con gusto la información de los cursos de nuestro patrocinador. Hasta aquí terminamos la emisión del día de hoy. Nos vemos el siguiente viernes a las 10 de la mañana. Y vamos a programar, como les comento, el otro programa con esta temática más profundizada. Les envío muchas bendiciones y gracias por sintonizarnos. Hasta pronto. ¿Llevas tiempo tratando de aprender inglés o alemán y aún no lo hablas? ¿Llevas tiempo buscando aprender con un método sencillo y fácil, pero aún no lo encuentras? Visítanos en Real Escuela de Puebla. Aprende con el mejor método de una manera tan sencilla que te sorprenderá. Regístrate con nosotros y toma tu primera clase completamente gratis. Real Escuela de Puebla te ofrece siempre más. Escuchaste Espacio Holístico Despertar Espiritual con Ángela Rivera y Jesús Velázquez, un espacio de reflexión y desarrollo humano, la experiencia del coach financiero Jesús Velázquez y la sensibilidad humana de la terapeuta Ángela Rivera, poniendo todo su saber a tu servicio para ayudarte a crecer y mejorar día a día. Acompáñalos la próxima semana, viernes en punto de las 10 de la mañana, solo aquí en Om Radio.